Agricultura presenta Entre Chile, España y el Mundo. Una hora de conversación sobre la historia y el presente en común entre ambos países. Junto a la periodista chilena radicada en España, Carolina Zúñiga. Cada fin de semana un análisis de nuestro intercambio económico, social y cultural. Entre Chile, España y el Mundo. Qué alegría de comenzar un nuevo capítulo entre Chile, España y el mundo. Soy Carolina Paz Zúñiga, periodista, artista visual, y les voy a acompañar durante una hora de conversación aquí con grandes amigos. Estamos encantados día domingo, como si estuviéramos, oye, en vez de estar en la radio, estar como en casa, almorzando, comiendo, ¿no? Disfrutando. Tengo dos personas que me inspiran, me motivan para, no sé, ayudar. Hoy vamos a hablar de solidaridad, vamos a hablar de ayuda al prójimo, vamos a hablar de tantas cosas importantes que es necesario que el ser humano trabaje, ¿no? Y la parte interior, la parte espiritual, la parte de ayudar en general. Bueno, mi primera invitada es española, gran amiga, muy solidaria, ha estado en Manos Unidas, y ella siempre nos mueve muchísimo. En la pandemia reunió una gran cantidad de amigas. A mí me mueve muchísimo. Margarita Zamora, bienvenida. Hola Carolina, ¿qué tal? Un gusto estar contigo. Gracias por venir. Sí, cómo no. Vamos a poner el micrófono, ahí se escucha. Bueno, la solidaridad siempre es fundamental. ¿Cómo nos has movido, Mujeres de la Moraleja? Hiciste un grupo, ya nos contarás de ello para poder presentar a nuestro siguiente invitado, pero tienes una fuerza innata, ¿no? Tiene que ver con Manos Unidas, yo creo. Sí. Tiene que ver. Es también un poquito de vocación. Eso, sí. Vocación social. Sí. Y nuestro siguiente querido invitado es un amigo también, amigo de la familia, amigo de aquí de la radio, amigo de España, amigo de varias latitudes, como es este programa, entre Chile, España, el mundo global, nos movemos. Él es una persona con un testimonio de vida, de entrega, ¿no? De transformación, de solidaridad, de fe. Nació en Haití, porque Marga es española, tú eres haitiano. Haitiano. De corazón. Gracias, Carolina, por esa invitación. Y llevas 20 años aquí, ¿no? Más de 20 años. Bienvenido, Bubi. Gracias, bien hallado. Oreste. ¿Cómo se pronuncia tu apellido? Jacques Oris. Oris. O sea, Bubi es tu nombre. Bubi Oreste es mi nombre. Bubi Oreste, ok. Sí. Como Carolina Paz. Exacto. Gracias nuevamente por la invitación. Un placer estar aquí, en buena compañía de amigas. Claro. Nos unen tantas cosas. Desde luego. Desde luego es un placer estar en esta mesa con vosotros. Y lo vamos a pasar muy bien, vamos a compartir cosas muy, muy bonitas. Bueno, lo primero es, tú estuviste, si empezamos a hablar de tu historia, Bubi, Puerto Príncipe, donde naciste, luego llevas 20 años aquí en España, impulsaste una gran cantidad de obras sociales para tu parroquia San Pedro Regalado en Vallecas. Antes venías de la Sierra Madrileña, ¿no? De Buitrago de Lozoya. Exacto, la Sierra Norte, especialmente en el Valle del Lozoya. Qué bonito. Pues ¿Esa fue tu primera al llegar a España? No es así allí? Del todo. Yo llegué aquí en España en el 96, desde Roma. O sea, ha habido un pequeño stop antes de llegar a Madrid. Vine aquí para formarme como sacerdote. ¿Vale? Fui enviado desde República Dominicana, o sea, Haití, República Dominicana, y luego Roma, Madrid. El motivo era esto, la formación sacerdotal, una formación en filosofía, en teología, una carrera universitaria, como es. Y desde allí empezó toda esta nueva vida de sacerdote, de entrega a la Iglesia de Madrid, a la Iglesia del mundo. Y de hecho, después nada más terminar de ordenarme, de ejecutar 2 años, de vivir 2 años de servicio pastoral en una parroquia de aquí en Madrid, en Torrelodones, saludo, no sé si me escucharon, pero saludo porque fue mi gran paso de integración en la sociedad española de Madrid. La gente de Torre, cómo me han acogido, etcétera. Y de Torrelodones me marché a Venezuela como misionero. Estuve 5 años en Venezuela, al este de Venezuela, Maturín,
que Maturín. saludo también si alguien me escucha desde Maturín. Bueno, tú les mandas el programa, claro. Lo haré, lo haré. Y después volví a España, desde España me volvieron a mandar a Francia, en el sur de Francia, Albi, y después del terremoto de Haití, que marcó un antes y un después Brutal. en mi historia personal y también mi historia sacerdotal, decidí quedarme otra vez aquí en mi diócesis, Madrid, y desde entonces ya estoy aquí con distintos destinos. Estuve en Barajas, en San Agustín de Guadalix, en el Valle del Lozoya y luego el último en Vallecas, el Gran Vallecas. El Gran Vallecas, qué cosas hicimos, Vallecas junto a nos ha Marga. unido. Sí. Vallecas nos ha unido realmente. Nuestro nexo, nuestro encuentro fue por la pandemia, ¿no? La pandemia ha traído cosas malas, pero también ha traído grandes conocimientos como nuestra agregación, que nació allí y se ha consolidado. Sí. ¿Cómo nos conocimos? Porque Marga, me acuerdo, estábamos en plena pandemia, todos encerrados, ¿no? En casa, y Marga arma un chat de amiga y dice, oye, necesitamos, pero tengo mi amigo bombero, que es Pedro Cifuentes, que también ha estado en el programa, y empieza a comunicar, bueno, cuéntalo tú, Sí, que necesitaban pues, guantes y... Yo creo que estábamos todos un poquito desolados, porque Lejía. la verdad la situación de la pandemia era difícil de vivirlo, no sabíamos muy bien, había mucha incertidumbre, Estábamos ¿no? desesperados, Era ¿no? una cosa muy dura de vivir, no sabíamos. Y de repente, pues, entré en contacto con Pedro porque yo estaba preocupada y me transmitió la situación en la que estaban viviendo. Los bomberos. Los en Madrid. bomberos, claro, que era al principio, entonces no tenían recursos para enfrentarse a lo que estábamos viviendo. Y claro, tanta información que recibíamos, pues teníamos muchísimo miedo y les faltaba de todo, mascarillas, geles, ropa, o sea, de todo, no podían funcionar. Y yo me quedé desolada y yo, entre mis amigas, que sé que os gusta, pues cada una ayudar y muy emprendedoras, dije, bueno, pues voy a montar un chat. Y les dije, chicas, ¿qué os parece? ¿Cómo puede ser esta situación? ¿Cómo nos vamos a quedar aquí en casa viendo las noticias de brazos cruzados? No puede ser, no podemos encontrar una manera de ayudar. Y así fue como simplemente monté el chat, lo comenté y directamente era una cosa tremenda. Se me pone la piel, te juro, de Sí. gallina, porque así fue, nos empezamos a mover, ¿no? Pero- a conseguir cosas. Pero una cantidad de cosas, de telas, Telas para hacer batas, para los ancianos. bueno, Las guantes. mascarillas, guantes. Y Pedro pasaba en su furgoneta a recoger todo Sí. para llevarlo. Y la verdad es que lo organizamos súper bien, porque entre unas y otras contactos de unos y otros íbamos tirando y yo creo que cada vez más gente quería ayudar. Qué cadena más bestialísima. Sí, y la verdad es que a mí me sorprendió mucho ver, o sea, que en realidad ante una situación tan difícil, que era difícil, el hecho de poder hacer algo que pensábamos podía contribuir nos dio una satisfacción muy grande. Y por eso nos involucramos tanto y bueno, y era brutal, o sea, movíamos las cosas con más rapidez que Amazon hoy en día. Totalmente. Sí, porque primero fue recolectar guantes, sábanas, un montón de cosas, lejía, productos de limpieza, pero luego también fue, Bubi, ¿te acuerdas? Ropa. Vamos a darle a las personas de Vallecas ahora me hacéis recordar lo de... ropa, vamos a seleccionar. Me recordáis lo de las mascarillas. Terminamos con un montón de mascarillas de tela, que es lo que había aquel entonces, todo hecho por vosotras. Trajisteis... Un montón de gente, porque nosotros Bueno, recurríamos a otra gente, ¿sabes? Máquinas de coser, costureras, o sea, Sí, de todo. telas, y no nos podíamos movilizar, no podíamos movernos. Sí, pero Y había sin amigas que embargo, tenían un conducto, un salvaconducto, y nos lo íbamos pasando de unos a otros, íbamos haciendo para buscar la fórmula, para llevarlo en material de un sitio a otro y venían los bomberos a recogerlo. Exacto. Bueno, lo que decías, ¿no? La labor empezó tímidamente, acabó incluso con lo que llamamos la fashion, ¿no? La fashion que era... Fashion Week. La Fashion Week, que era que teníamos ropa, ropero en la parroquia, dentro de los servicios que prestábamos a la gente, era la cuestión de ropa de verano, ropa de invierno, sobre todo los que venían de países cálidos que no conocían, no estaban preparados para el tema del frío. Claro, había que poner mantas, etcétera, ¿no? Entonces la fashion fue, con la pandemia mucha gente había llegado que no tenían posibilidad de hacer la muda, de comprar porque no había dinero, etcétera. Entonces la fashion fue una respuesta
que dimos a esta necesidad, dar a la gente ropa de primavera y luego de verano. O sea, nosotros Y que recolectábamos con las amigas y la era, donábamos a la lo parroquia. llamábamos fashion porque la ropa que venía de La Moraleja, de la gente de La Moraleja, se veía Era mucho la ropa de diferencia. marca. Claro. Oye, ropa buena, ropa buena. Se veía mucho la Y ropa diferencia casi nueva, en muchas el cuidado cosas de la nuevas. ropa. Teníamos Calidad. sofás, teníamos camas, teníamos Colchones. cosas de la cocina, de casa normal. O sea, era... Entonces Se recolectaron muchas cosas. la gente decía que eso se notaba una diferencia en la calidad. Sí. Sobre todo en el cuidado. Yo ¿Pero animo tú hiciste un listado a la gente para que viniera cada semana a recoger? Sí, nosotros a retirar teníamos una cosas. base de datos de gente que la venía familia. normalmente Vecinos de Vallecas. vecinos de Vallecas. O sea, teníamos una base de datos con más de 400 familias que atendíamos. O sea, hay días que haciendo cola teníamos a más de 1000 personas. Sí, Haciendo lo cola. hemos Me visto, acuerdo con los alimentos, la entrega de 1000 alimentos. personas. O sea, es una auténtica barbaridad en términos de el desgaste que hacíamos para atender, gracias a los voluntarios que también iban creciendo Sí. a medida que la necesidad crecía. Eso ha sido una auténtica providencia. Pudimos atender a tanta gente. Entonces, había un servicio de ropero, un servicio de préstamos de portátiles cuando había que estudiar a distancia. Muchas familias no tenían en casa un portátil. Generamos un servicio que ordenador. llamamos panel digital. Con todo llamamos panel digital, panel ropa, panel empleo, panel reparto de alimentos. Entonces, o sea, lo que quiero decir es que la necesidad traía la creación de una idea y luego, La fuimos traspasando. exacto, y Qué venía bien. la gente, crecía la gente. Pero es que creo, es importante decir que nosotros partimos de una idea que íbamos a ayudar a los bomberos. Claro. De ahí pasamos a ayudar a los policías. Y de los policías veía, claro, todo el mundo Es se iba verdad. organizando a diferentes parroquias y cosas. Entonces nosotros llegamos a ayudar a otras parroquias también. Sí, 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 Pero sí. directamente, finalmente, caímos contigo y tu parroquia. Aquello fue Y se creó providencial. un providencial, nexo, porque hay un... estaba yo preocupado porque Nos habíamos crecía hecho como- la demanda y no tenía capacidad de logística, sobre todo. No, y O sea, nosotros una vosotros capacidad de habéis gestión llegado con porque los nos movíamos bomberos. así, Bueno, aquello fue rapidísimas. brutal. Pero realmente es que se generó como una hermandad entre Absolutamente. nuestra zona y la Absolutamente. suya. Y nosotros pues cogimos a corazón, o sea, de querer De hecho, ayudar a montamos la gente de perdona la que parroquia. montamos una estructura donde metíamos gente de Vallecas con gente de La Moraleja. Para trabajar Entonces, juntos. eso generó un efecto Muy interesante. social, Muy bonito. sociológico, que era de romper Las este diferencias muro, sociales, ¿no? este muro que existía en el imaginario Sí. colectivo, y que cuando llegabais con esa humildad, con esa sencillez que lo hacíais, Pero porque nos impresionaba acogíais a la gente de bien. ahí. Les impresionaba. Mm. Porque se rompe. Así fue. O sea, la rompen pandemia, barreras sociales. la necesidad y las ganas de ayudar hizo caerse todos estos tabús Sí. que tenemos en la es verdad. sociedad, y la gente siempre nos implicábamos. Cuando había que tomar algo, todos bebíamos el agua. Cuando había que Compartir. desintoxicarse, todos compartir. nos desintoxicábamos en el mismo sitio eso ha unido. Fue una cosa brutal. Sí. Tenemos que ir a una pausa. Vamos a seguir conversando con Bubi, con Marga, y nos separamos un segundito, pero hay mucho que hablar, ¿eh? Mucho que hablar. Seguimos con Solidaridad. Tienes que hablarnos de tu tesis de teología, Bueno, de fenomenal. Yo encantado. tus caminos por la iglesia y lo que estás Contigo haciendo lo damos ahora. todo. Los próximos proyectos que se van a hacer en Solidaridad y en tantas. Bueno, nos separamos un segundito y continuamos aquí entre Chile, España y el mundo con mis grandes invitados. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura,
con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Bueno, ya estamos de regreso aquí en los estudios de Capital Radio, 103.2 FM para toda España, y también allí en Chile, Radio Agricultura 92.1 FM, y también por Agricultura TV a través de YouTube. Nos pueden ver y mandar opiniones, mandar ideas, contarnos qué te ha parecido el capítulo de hoy u otros, en fin, todo lo que tú quieras comentar. Y estamos con dos buenos amigos, como comentábamos, hablando en el bloque anterior de solidaridad, de lo que ha hecho el padre Bubi por todas las personas, los seres humanos en Vallecas. Vallecas es un barrio, ¿no? Para entender, Es un para barrio que de Chile Madrid, uno de los entienda. barrios más grandes de Madrid. Tiene más de... ¿Cuántos habitantes hay? En mi tiempo había más de 200.000 personas en Vallecas. Es uno de los barrios más grandes de Madrid. Y De la zona sur de Madrid. De la zona sureste. Y Vallecas está pegado al centro de Madrid. O sea, realmente coges un autobús en Puente de Vallecas y te lleva a Sol. Sí. O sea, enseguida. Está conectado. Es un barrio donde los madrileños de raíz sí. viven, nacen. O sea, claro, cuando uno llega a Madrid y dice, ¿dónde están los madrileños? Es que Madrid es tan grande. Es un cruce de toda España. Sí. Y que hay rara vez encuentras a un madrileño de raíz, ¿no? De sus, como decimos en francés. Gato. Un gato de verdad. Pues en esos barrios están familias de cuarta, quinta generación de madrileños en Vallecas. Y sienten Madrid. O sea, yo puedo decir que mi integración en la ciudad de Madrid, o sea, lo que es el ser madrileño, fue en Vallecas. Sí. Y el equipo de fútbol, muy famoso también, ¿no? El Rayo. El Rayo Vallecano. Sí, pero eso ya es una religión. Sí, el Rayo es una religión. Está Madrid, está... Bueno, porque es de Madrid, claro, compite con el Real Madrid. Ya, pero hay otros equipos grandes en Madrid, como el Atlético, el Real Madrid, el Getafe. Y el Rayo Vallecano. El Rayo es el Rayo para el Vallecano, vamos, eso bueno, es bien. antes que cualquier otra cosa. Pero hay que decir que Vallecas es un barrio que es muy grande, es muy tradicional, muy típico, pero es un barrio que está un poco marginado, es decir que... Sí, es un barrio que tiene un estigma sobre todo en los años 80. Se ve que todavía hemos visto en mi tiempo personas que vienen de esta época, que allí la droga hizo mucho estrago, muchísimo. Y sigue, ¿no? Y cada vez menos. Ha habido algún repunte, parece, pero mi zona era la zona más castigada de Vallecas. Yo vivía en el núcleo más pobre de todo Vallecas. O sea, Vallecas ha cambiado, la configuración socioeconómica ha cambiado enormemente, pero sigue habiendo un residuo. Casualidades de la vida, me ha tocado estar en el sitio, en la parte que era un poco más deprimida, ¿no? Donde más se necesitaba. Más se necesitaba. La verdad que... Pero hablan de drogas, hablan también de... Había que asaltos, bueno, peligro. yo creo que lo que es lo que puede haber algún hurto va asociado al tema de la droga. Sí, o sea, no claro. es por ladrones profesionales, no es ni siquiera por necesidad, porque hay mucha labor social, tanto las iglesias como hay presencia de muchísimas ONGs que prestan atención en términos de alimentos, de ropa, de un apoyo económico. Eso ha mejorado mucho, pero yo creo que el tema está más vinculado al tema que dices, a la droga. Sí. Bueno, y tú para movilizar a todas estas personas, para ayudar a tantas familias, porque escasos recursos. Entonces tú eras como un dios, ¿no? En la parroquia. Bueno, Dios no. La gente venía No, todos los martes. ¿Cómo Tiene era? mucho carisma. Y entonces creo que se ha entregado muchísimo a su gente. Totalmente. Y entonces la gente ha sentido una conexión, ¿sabes? De decir, mire, yo aquí me Somos siento testigos, acogido. somos Sí, testigos. porque nosotros venimos de otra zona de Madrid totalmente opuesta. Ah, la zona norte. La zona Somos norte, extremos. con otra realidad, y llegábamos ahí y nos sentíamos totalmente arropados, acogidos, bienvenidos, nos ponían una sonrisa, nos hacían sentirnos
como que éramos de Vallecas. Bueno, y la verdad. trabajamos mucho juntos, nos unimos, no importaba Es que, ni el color, es ni que- el dinero, es que el ni la pobreza, testimonio, era la como, gente, vamos a la trabajar. gente claro. percibe cuando hay una entrega sincera y cuando hay Sí, postureo. se No era siente. postureo, No. era entrega. Qué postureo, todo lo Era contrario. entrega. Y Oye, las eso cajas se que ve. cargábamos, cajas de Pero toneladas de grandes, alimentos. Es que eran camiones completos. Pero ¿cómo o te sea, conseguías esos camiones con la Comunidad de Madrid? ¿Cómo Bueno, era? vamos a Llegaba ver, una barbaridad de vamos a alimentos ver. y las personas Nosotros, recogían. la parroquia tenía un acuerdo con una ONG que se llama Olvidados, Sí, que precisamente nació después de una visita de la fundadora en Haití. ¿eh? Ujú. O sea, sí, O sea, te vinieron a Olvidados. visitar desde allí. No, ya No. estaban ahí antes Ah, de que ok. llegara yo. La parroquia siempre ha sido una parroquia. Llevaba 15 años haciendo labor social. El sacerdote anterior interpretó muy bien el tema de la crisis del 8, Ujú. que hizo 2008. muchísimo daño allí. Y él amplió un poco el servicio social. Luego la pandemia hizo que lo ampliáramos casi Más por aún. una cuadruplicado, ¿no? En términos de volumen de cosas que entregamos y de gente también que acudía a la parroquia. Entonces, es una parroquia que tiene esa configuración de Ayuda social. de ayuda social. En mi tiempo, yo puedo decir que 80% de mi tiempo versaba sobre la pastoral social sí. y un 20% sobre lo que es pastoralmente, ¿no? A lo que un sacerdote debería dedicarse en una parroquia normal. Por ejemplo, en Torrelodones no había necesidad de Ya. hacer tanta labor social. Entonces, es una parroquia que tiene esa configuración. Entonces, la gente acudía. Hay niños que con 15 años me decían los padres, este niño está vivo gracias a la leche que es en esa parroquia Fíjate. se ha dado, en los pañales, la ropa, No golpes. etcétera. Por el audio. Perdona. Entonces, Imagínate. es una parroquia que tiene esa identidad. Ahora ha cambiado, ha llegado otro sacerdote que no ha cambiado, pero bueno, es Bueno, como la iglesia que tiene llega un otro papa camino y ahora. llega otro papa y lo cambia todo, así es. Sí. ¿eh? Entonces tiene esa configuración. Pero es importante que en Vallecas se siga ayudando, se siga haciendo obra social a No los se puede no vecinos. hacer, no se puede no Entonces hacer. el párroco que está ahora debería hacerlo, ¿no? Bueno, Es- no voy a entrar en polémica. No es polémica, pero que hay que animarlo a que Sí, también yo ayude creo que porque la gente debe estar echando de menos, Ay, echándote sí. de menos ahora que tú no Sí, yo estás. creo que la Es gente lo de que allí nos dicen. echa de menos. Es lo que dicen, es lo que yo también, pero bueno. Y yo creo que nosotros también, porque igual que vosotros Claro había que esa sí. necesidad, tanto en nuestra zona, que es distinta, con otras necesidades, la gente sentía la necesidad de ayudar y de involucrarse y de participar, porque nosotros no tenemos la misma realidad en nuestras calles, ¿entiendes? Y entonces el ir allí nos permitía ver otra realidad, que la teníamos a la vuelta de la esquina, ¿entiendes? Entonces nos permitía... Traíais al menos Arad traía su... No sé si No, yo he traído a mi hijo. Eso. Mi hijo ha ido y el amiguito Luis también. Muy bien hecho, muy O sea, bien hecho. porque- Estaban todos Para involucrados. que lo vieran y pudieran ayudar, ¿sabes? O sea, que realmente es una necesidad, tanto por un lado, por unas necesidades y por el nuestro también, de participar y de saber y de conocernos, porque al final el ser humano tiene las mismas necesidades, unas u otras, y es bueno que ese compañerismo fue brutal. Fue brutal. Hasta Ahora, llegamos a tener la visita del alcalde de Madrid que Sí, vino sí. Me como acuerdo. voluntario, me acuerdo que llegó y dijo... Gente de la televisión llegaron a ayudar, Sí, muchos la voluntarios. radio. Montero, Bueno, mi amigo, que periodistas es de todas impresionante, partes. sí. Dice el alcalde, bueno, aquí estoy a su servicio, ¿eh? Porque Fíjate. yo mandé una carta Qué bien. al ayuntamiento, digo, puesto que no están haciendo nada por el tema de la pandemia, qué mejor sitio para estar los políticos que venir aquí a ayudar. Y el hombre acudió. supuesto. Me quedé impresionado cuando me dicen, yo entro y me dicen, aquí está el alcalde. Y el alcalde de verdad, porque teníamos a Borja que venía, que Borja ya venía, que era el concejal presidente del distrito, Sí, me el de la acuerdo. silla de ruedas. Que Sí. Y llegó a en ver si silla de le- ruedas, a ver si imagínate. le traes aquí. Claro que Hombre, dio un testimonio brutal ahí de entrega, ¿no? Estuvo en el encuentro empresario entre Chile y España, claro que le vamos a traer. Y me dice, que ha llegado el alcalde. Y digo, vale, pues voy, le saludo y me dice, pues aquí Encantador. estoy, impresionante.
Entonces eso, claro, nos dio una visibilidad mayor aún, porque... Sí. Bueno, y los bueno, camiones de política, bomberos que ya te- venían, que venía el jefe claro, de bomberos de Madrid. O sea, venía, Llegó todo, Dios, que- ahí, Ferrandis, un o sea. saludo, recuerdos a todos ellos que se nos pusieron salíamos en la totalmente. tele, en la radio, bueno, todo el Bueno, mundo quería... a mí me nos llamaba íbamos la por radio, todo. la tele, una entrevista La por ahí, COPE, bueno, bueno, una todo. cosa impresionante. Es verdad. Qué Todo tiempos, qué esto, bonito qué bonito. recuerdo, ¿eh? Lo importante es de todo esto, porque el otro día hablábamos con otro invitado que decía que qué pena, la pandemia dejó, o sea, se acabó, gracias a Dios, pero como que la gente ahora se olvidó. Cada uno ahora vive su vida, como que nos olvidamos de ayudar, como que, ¿me entiendes? Como que hay Sí. que hacer estas cosas. Sí, Vienen bien para el alma, hay tanta necesidad y tanta pobreza, hay que siempre constantemente ayudar. sí, yo creo que sí. Además que es una necesidad de querer ayudar. Yo creo que en el Es fondo, gratificante. sí, si se enseña, se le permite a la gente poder hacerlo. El problema es que, a mi punto de vista, claro, vinieron muchísimas ayudas, muchísima gente implicada en muchos tipos de organizaciones. Y ahí empezaron las cosas como que lo bonito que tenía este proyecto es que iba de nuestras manos directamente a la parroquia y sabíamos dónde Directo a las llegaba porque lo personas. ayudábamos a distribuir todo lo que se recogía. Entonces realmente era muy bonito porque veíamos el resultado de los esfuerzos y la gente nos mandaban camiones de todo tipo de cosas. O sea, No, de pero los frutas, de alimentos nuestra- que lo que a mí me impresionaba que te mandaban carne, pescado, Claro, bueno, pasta, o sea, de todo tipo de teníamos alimentos no carne, perecibles, teníamos que era pescado, frutas, pero me hortalizas. encantaba porque yo decía, Es qué que- bendición, la gente se está llevando una cesta de estos carritos con rueditas. ¿De la compra? pero lleno, una cesta de la compra. Una cesta lleno para su muy casa. buena, me decía una ¿Recuerdas? usuaria y que no era de la parroquia, pero que nos había visto por la tele. Y De que todo alguien le tipo. había dicho, ve a esa parroquia porque dan una buena ayuda. Sí. Pero ahí tú hacías un filtro, ¿cómo lo haces? Tienes que saber si la Bueno, persona está sin teníamos trabajo. unos protocolos. Porque si no, Primero, imagínate, llegan las primero 200.000 personas. el protocolo, que es No tener trabajo. residir en el territorio de la parroquia, tener unos ingresos mínimos por familia que estaba cifrado en torno a 400 euros, o sea, para el núcleo familiar. O sea, no era llegar y llevar, no, había que cumplir unos requisitos, había que cumplir unos obviamente. requisitos, etcétera. Hacían, Sí, era si teníais unos listados preparados y cuando Claro, la gente venía sí, todo sí. estaba organizado. no se podía dar así porque no, No. porque primero no llegábamos, porque luego habría que tener un orden para saber a quién damos y Por lo que le supuesto. podía durar durante el tiempo, si habría que aumentar o disminuir. O sea, había un Fruta control maravillosa. estricto de quién recibía la ayuda. O sea, dábamos la ayuda a los que realmente la necesitaban. Yo creo que esa es la clave del Sí. tema, de que la Sí, porque ayuda cuando no se se pierda pierde. ¿sabes? En el olvido, sino que vaya directamente a las personas. Porque a raíz de esto, luego vino lo de la Fashion Week, porque esto vino un poquito después, porque vimos la necesidad de que la gente, todo el mundo nos preguntaba, oye, ¿cómo podemos ayudar? ¿No recuerdas que nos llamaban? Y decían, pero bueno, pues pensamos, pues vamos a llevar el tema de la ropa, porque claro, eso era un reciclaje para nosotros, que finalmente lo vamos a donar a otra ONG a meterlo Mejor en llevarlo un allí, cubo, por pues supuesto. directamente a esta gente y vosotros comprometisteis a Supuesto. organizarlo y distribuirlo. La gente pues acudía, a nosotros nos llamaban para preguntar, por favor, ¿cuándo vais Sí. a hacer colectas? Sí, sí, ¿Cuándo? sí, sí. O sea, de verdad. Pero claro, sabían dónde llegaba y entonces era muy bonito. O sea, la parte Es de que organización la era muy ayuda importante. resolvía un problema real. Sí. O sea, no era por acumular, hacer que la gente acumulara Era una cosas. cadena No. de amor, Había de una solidaridad. necesidad y que cada cosa. Una señora me mandó una foto de la cama, una cama que se llevó, que estaban durmiendo en el suelo. Sí. Me acuerdo, nos movíamos por conseguir. Decía una colchones. señora que me mandó una foto que no tenía calefacción, gracias a una estufa que le dimos pudo poner la Y calefacción. las mantas frazadas y luego sea, la gente, un otros- niño podía dormir en una cama porque claro, estaban en el suelo, Sí. muchos hermanos. Las muestras de agradecimiento eran brutales. Mm. En algún momento, después de aplaudir a los sanitarios, los vecinos salían de sus ventanas a aplaudir a la parroquia por la labor que hacía. Sí. ¿Cómo te deben echar de menos, eh? Y yo a ellos. Pero bueno, son etapas de yo- la vida. Yo también les echo de menos. Pues sí, la verdad que sí. Es que Bueno, lo el tuyo- ser humano está pensado, diseñado para ayudar. Cuando tú te metes en el sacerdocio a estudiar, lo tuyo también viene por una vocación personal de tu padre, ¿no? Tu padre es un personaje en Haití,
Es una Mi persona... padre es un personaje enigmático, digo yo. Algún día No, tengo que no. poner este letrero en Gran su tumba. señor. Personaje enigmático, incluso para los propios haitianos. ¿Tú te inspiraste en él para decir, oye, Bueno, quiero ser como mi padre? ¿Quiero copiarle? ¿Cómo? Cuéntanos esa bueno, faceta. la relación final con mi padre fue un poco dura, ¿no? Como siempre. Mi padre me quería para la vida política. O sea, desde que tengo uso de razón, se me ha metido en la cabeza que tenía que ser político. O sea, político para ayudar a Haití. Para llegar a la gente. O sea, tenía que ser parte de la generación que levantara este país le llevara falta le un hace. desarrollo, Que un falta país, le hace. ¿no? Muy necesario. Entonces, el tema de mi vocación de sacerdote rompió esta relación con mi padre, porque mi padre era ateo, anti-iglesia, anti-todo. Oh. Fíjate. Entonces mi padre... O sea, política no quisiste, dijiste sacerdocio. No, yo quería la política, pero yo me encontré con un sacerdote que era italiano, estaba de misionero en mi país. El impacto que produjo este hombre, su labor en mi vida, hizo que cambiara todo el rumbo de mi vida. ¿Te evangelizó, como se dice? Prácticamente, era ateo. Yo también era como mi padre ateo. ¿Qué edad tenías? Tenía 19 años. Bueno, pero en Haití la religión no está reñida con la política. Pues en mi justamente. casa no, en mi Porque casa el no era président así. Aristide, Sí, en Haití el Estado era un Estado católico claro, hasta hace poco. O sea, la religión católica está muy metida Muy dentro, presente, ¿no? pero a la vez hay un grupo de gente que rechazan sí, el que cristianismo, vienen a el cambiar un catolicismo, poquito. por distintas razones. Primero, porque mi padre decía que no entendía cómo ha podido convivir la esclavitud con la iglesia, por ejemplo. Eso le ha chocado muchísimo. Y se ha muerto sin encontrar una respuesta. Por mucho que yo haya intentado dársela, no. Me acuerdo de la última conversación, me dice, oye, cállate que esa religión es para los blancos. Qué gracia. Es increíble. Entonces, ¿Pero tu padre era político? ¿A qué se dedicaba? mi padre era un hombre de todo, un personaje político. Mi padre estaba Sí, ¿no? en un partido, militaba en un partido que tenía que ver con la socialdemocracia, ¿vale? Que realmente ese partido era casi de la familia. Yo me he criado también en ese Claro, lo ambiente. creó él, lo fundó él. No lo ha fundado él, lo ha fundado un político muy bueno que estuvo en el exilio, pero cuando regresó, mi padre era como un hermano para él. Y en las elecciones mi padre estaba un poco en la lista bueno, no voy a hablar ahora de mi padre por Sí. decir. No, pero que me encanta saber de dónde viene uno. O sea, Bueno, siempre yo creo que mi vocación de Claro. servicio viene de la situación de mi país. Sí. O sea, yo formo parte de una generación que entendíamos que había que entregar la vida a la causa social, a los demás. a los demás. Cuando digo el país, no es el país en sí, sino a la gente de nuestro país, a la gente, a nuestros conciudadanos, para mejorar su vida. Y también la educación. Se recibía una educación muy... Tú no necesitabas salir de Haití, Bubi. Yo salí de Haití, me costó mucho. Pero tenías una buena vida, digamos. ¿No? Me costó mucho y eso se reflejó en la adaptación, en la integración. ¿Vale? Porque vengo de un nacionalismo muy fuerte de mi generación. O sea, mi padre no ha dejado Haití ni un día en toda su vida, pudiendo haberlo hecho, porque entendía que era una traición, prácticamente una traición dejar... Claro, traición, ¿no? Traicionar, vale, voy a pensar. Una traición, sí, o sea, no puedes dejar el país. O sea, tenemos una educación muy fundada en el nacionalismo, en la tierra. Y todo haitiano, cualquier haitiano tiene esto dentro. Entonces yo tuve que dejar el país porque me decía el sacerdote, si quería ser como él, tenía que hacer un camino. Bueno, y llegaste a Roma. Claro, entonces es el que originó todo este tema. Está todavía vivo, está en San Salvador, el sacerdote italiano, el que me cambió la vida. Claro, es que... ¿Y tu padre antes de morir te dijo, oye, me alegro que hayas estado en el sacerdocio? No, mi padre renegó de mí. Renegó de ti. Oh, qué duro. O sea, entre sus amigos Con lo bueno que eres, Bubi. les decía que yo había elegido un camino fácil. Era fácil ser sacerdote. Era mi padre, claro, mi padre hacía campaña
en contra de la iglesia. Era conocido por hacer campañas en contra de la iglesia. Y de repente su hijo mayor, yo soy el primogénito de chico. Tienes Entonces, hermanas después, ¿no? Vienen tengo hermanas. 2 hermanas que van antes y yo vengo. Entonces, esas culturas había, el varón El es chico era el como... que retomaba. claro. Entonces, el propio hijo se pasa, digamos así, al campo enemigo. Mi padre no lo asumió nunca. Pero bueno. Pero esa cita ha quedado como una coletilla y sientes ahí un momento sientes que quizás necesites... No, pero tienes una asignatura pendiente ahí. ¿No crees? Bueno, en los últimos momentos me vio feliz. O sea, cuando yo le iba a ver, iba a Haití prácticamente para ver a mi padre. Tenía esa tarea de estar con mi padre. Puerto Príncipe, ¿no? Sí, tenía que estar todo lo que podía con mi padre. Y hice todo lo posible porque viniera a verme aquí. Cuando me fui a Francia, digo, al menos vamos a un país de lengua francesa. Sí. ¿Nunca vino a Madrid? Nada, no, porque claro, no quería dejar el país. Y menos para estar en una parroquia. Mi padre, Estricto, ¿eh? eso sería durísimo. Entonces yo creo que la vocación viene de allí, de un servicio a la comunidad. En mi caso también yo creo que me viene, realmente has dicho que soy española, pero tengo doble nacionalidad. Bueno, es que eres una mujer del mundo, has estado He vivido en varios sitios. Sí. Tu carrera en Canadá, ¿no? En Montreal. Sí. Lo que pasa es que yo, afortunadamente, lo digo hoy en día, pues en su día, me tocó vivir en una zona de Montreal donde había mucha gente que venía de fuera, pero Canadá es un país que acoge inmigración y entonces estaba desde muy jovencita, muy abierta a todos estos problemas políticos que había en el mundo y cómo les afectaba a ellos, cómo tenían que cambiar sus vidas totalmente. Hay gente que habían perdido familiares, otros que venían sin nada, otros que tal, y entonces siempre me captó mucho eso y me marcó. Y entonces a la hora de, aunque he trabajado en otros ámbitos, pero al final lo que más me ha tirado siempre es la solidaridad, porque es algo que es una necesidad que siento, una preocupación por encontrar una forma de ayudar al prójimo, ¿no? Y entonces, bueno, también he estado implicada aquí en Manos Unidas, que es una ONG muy grande aquí en España, que tiene un presupuesto muy grande, anual, concedido por el Estado, más luego además recibe muchas donaciones. Pero la ayuda es hacia todo el mundo, ¿no? Bueno, no, eso está muy organizado, porque también es muy importante. Me dio la parte de la experiencia de las organizaciones no gubernamentales, me la dio Naciones Unidas. Todo muy organizado, muy estructurado. Al final es una jerarquía, ¿sabes? Como súper organizado. Tienes por regiones, por esto, por lo otro, presupuestos adjudicados, etcétera, etcétera. Se presentan documentaciones, todo muy, muy, muy organizado. O sea, realmente todo lo contrario de lo que hemos hecho nosotros, ¿sabes? Y eso lleva existiendo mucho tiempo. Y yo sentía la necesidad de participar. Entonces estuve casi 3 años trabajando en Mozambique, pues organizando... Qué gran experiencia, ¿eh? Sí, muy bonito, porque no conocía esa parte de África. Mozambique es un país, la verdad, es muy pobre, con escasos recursos, y ayudábamos sobre todo a la mujer a ayudar a educarla, a formarla, a buscar proyectos, y hacíamos la parte logística y económica, pero había que tirar de gente localmente para poder hacer llegar esa ayuda. Y entonces me dio una experiencia súper interesante. Luego, de nuevo, me fui a vivir fuera, a Estados Unidos, y dejé de lado mi proyecto de Mozambique, y a la vuelta me impliqué de nuevo con otra región, porque esto está todo dividido por regiones, y me impliqué en la India, otra zona muy distinta que yo no conocía. Súper interesante. Pero con mucha necesidad también. Con mucha necesidad. Claro. Lo que pasa es que esto me llevó a mí a tener una reflexión. Yo creo en todas estas cosas, me gusta participar, me gusta romperme, tirar de contactos y todo esto, pero realmente poca gente es la que va in situ para verlo en persona. Y yo dije, mira, hay tantas formas de ayudar que prefiero implicarme en algo local. No hace falta irse a la India, no hace falta irse a Mozambique para poder ayudar. Aquí, desde nuestro barrio, a la
a la Vallecas, o sea, la cantidad Puedes de ayudar de cosas cualquier que hemos forma. hecho. Y ha sido tan gratificante para mí que sinceramente creo que esa etapa ya la pasé y yo sí tengo que apoyar, va a ser en proyectos donde yo estoy metida mano a mano, o sea, en el día a día, no solamente en la parte de recaudar fondos y organización, porque es muy complejo, ¿no? Es una organización grande, Manos Unidas, sino que en el día a día, en directamente ir allí localmente y No, que aportar esté más esa a la ayuda. mano, qué importante Eso lo que es. dice, porque no es necesario viajar No. tan lejos, desplazarse para hacer ayuda social a África, a la No. India, a tantos sitios, a Latinoamérica. Sí. Lo tienes aquí a mano Aquí porque hay en mucha Madrid. pobreza en todas partes. Sí, Y hay muchas siempre formas la de va a ayudar. haber. ¿Hay alguna manera de erradicar la pobreza algún día? Ese sería No, mi sueño. yo creo que no. ¿Cuándo se va a acabar? Bueno, se supone que la política está para esto. Oh, No. pero La ¿cuándo? política O sea, es como ¿por qué no gestionarlo. podemos ser todos una obra iguales? de caridad, una obra de humanidad, pero a un nivel brutal. Se supone que está para esto. Pero no solo hay que ayudar a Claro. nivel económico, sino que también se puede ayudar con tiempo, porque luego, desafortunadamente, nuestra labor social en la iglesia, en la parroquia donde usted estaba, pues hemos tenido que darle otra dirección, porque al final se hizo muy grande el proyecto, tan grande, que se requerían de más medios para seguir organizándolo y ya pues tuvimos que tomar otro camino, ¿no? Entonces Por ya eso. no participamos tanto allí porque Claro, no, por eso se apelo a la terminó. política, porque la política es la que tiene los recursos para emprender un cambio continuado en el tiempo. Para eso está la política. Si la Claro. política no sirve para esto, es que no sirve para Pero nada. el problema es que nunca va a erradicar, siempre va a haber formas de ayudar y Hombre, entonces sí, nosotros, porque eso va, lo que es la desigualdad es algo también inherente al ser humano. claro, Porque la avaricia, el egoísmo malo, existe un egoísmo bueno que el egoísmo bueno incluso nos hace crecer. Incluso yo veo en Haití, hay pobres que son más egoístas que los que tienen. Gracias al egoísmo sobreviven. El egoísmo bueno, no en el egoísmo de acaparar, No la sino avaricia, de construir el ego, el griego, ¿no? El ego que es en el fondo lo que cada uno es. Porque si no te proteges, si no te cuidas, no existes. Si no existes, el otro sí. tampoco desaparece también para ti. Bueno, no vamos a entrar en cuestiones filosóficas, que no estaría mal. No, pero me interesa hablar de filosofía, de teología, de tu tema. ¿Qué estás haciendo ahora por Haití? Que es tu tierra, porque tu Marga dices que hay que ayudar, voy a ayudar aquí, Sí, yo soy española, o aquí. lo tengo cerquita, claro. Pero vamos a una pausa. Sí. Ya volvemos, entre Chile, España y el mundo. Entre Chile, España y el mundo, por Agricultura, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Y ya estamos de regreso, nos hemos separado muy poquito. Estamos aquí con buenos amigos, Margarita Zamora, Bubi, Oreste, Jax. Es que me encanta pronunciarlo. Bueno, hay Dilo una tú. película, Jacques. Jax. Y eso que no le pongo el acento francés. Si lo dice ¿Cuánto? Marga, seguro que lo dice mejor. O Porque sea, tiene un ¿cuántos francés. idiomas hablas, francés, inglés, Bueno, pues, haitiano? ¿Cómo es la lengua de Haití? Creol. Creol. Es Creol. el idioma más bonito del mundo. Creol. Más bonito, muy A ver, muy dime suave, algo, muy... dinos algo en haitiano. ¿Cómo huye? ¿Cómo huye? ¿Qué significa? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? Muy papalí creol. Ay, Ah, me bon. encantaba cuando Oh, ustedes en vale, Vallecas se creol, ponían très a hablar bien. en francés. Habla un francés muy bueno. Me ha dejado un Maravillosa. texto. Es que un yo he tenido audio. muchos amigos haitianos, por eso cuando yo conecté con Bubi, pues Te fue pusieron a como, hablar en wow. francés. Pues voy a pasar el programa a haitianos para que escuchen el creol tuyo que ha salido tan bien. No, a mí me encantaba verlos ahí hablar en francés. Bueno, Es que al qué final, bonito el tema multicultural, ¿eh? Sí. nos cuidamos. La gente, claro, la vida hace que tú te cuides. En el cuidarse también existas para poder dialogar con los demás.
A lo mejor todavía no te has puesto, seguro que hablas inglés o cualquier otro Sí, idioma. claro, ella también. Porque, claro, tú nos Y haces el hablar a chileno, no, nosotros. pero el chileno es Un día te castellano. haré yo la entrevista a A ti. lo mejor no lo entendemos. No, claro que sí. Eh, Oye, pero el tema ahora de tu tierra, Sí. Vamos a ver. ¿qué es lo que estás haciendo por Haití? Ahora, lamento que no esté mi padre para verlo, donde esté, que se va a No, pero alegrar él te ve, mucho, él te ve. porque Yo también me lo pienso. vuelco con la causa haitiana. ¿Vale? Pienso que, no sé si es la madurez, si es lo que sea, ¿no? Dijiste, También llegó el momento ahora de ha hacerle llegado caso el a mi momento. padre. Ha llegado el momento de echar una mano. Y he empezado con una cosa sencilla, pero que ha llevado a una cosa mayor. Tengo una agencia donde acompaño a haitianos a venir aquí o cualquier parte del mundo, pero fundamentalmente en España, a formarse en la universidad y a estudiar y formación profesional. ¿Por qué pongo a España como destino principal? Yo he visto que España en 50 años ha pasado de una situación socioeconómica, un cambio brutal que le llaman el milagro español. Bueno, los trasplantes de órganos también, el milagro español. ¿Y eso a qué se debe esto? Yo veo que la base es la formación, Ujú. Sí, la educación. la educación. Sin duda. Entonces, La ¿qué base tiene siempre. España? España me ha hecho ver que el desarrollo que deseamos en Haití pasa por un modelo educativo simbólico. Sí. Nosotros en Haití tenemos un modelo educativo más intelectualista que nos despega totalmente de la realidad que tenemos. No estudiamos para transformar la realidad, Eso sino es. que estudiamos para meter la realidad dentro del cerebro sin repercutir en la realidad. España creo que el modelo es más significativo, más simbólico. Entonces, yo creo que si llega el modelo español a tener, aunque sea un 5% de impacto en el modelo educativo haitiano, dentro de X tiempo, otro Haití tendremos. ¿Y cómo te Ojalá. estás organizando? ¿Quieres colaborar con universidades, con institutos? ¿Cómo Bueno, es estamos la- en ello, llevo un año montando esto, es un proyecto muy difícil, me está llevando Muchas horas, ¿no? muchas horas, ya tenemos una plataforma, o sea, en Haití se conoce el proyecto, ¿vale? Tengo una oficina, que es un coworking, ¿eh? Todo eso lo hago de momento con mi dinero, o sea, no he recibido ninguna ayuda, porque para que te ayuden en esos sectores tienen que ver que tú tienes algo. O sea, no Sí. te ayudan a ¿Qué te partir, implicas tú? claro, de cero hay que montar toda una infraestructura. Es difícil el tema del visado porque la situación ahora del país que todo el mundo quiere salir, las embajadas, el primer veto que ponen es al visado. Sí. O sea, no hay un visado solidario como decir, vamos a priorizar a la gente para que se formen en nuestros países porque asocian la salida a economía, que es, lo entiendo, es normal, pero tenemos que trabajar para cambiar esta mentalidad, ¿no? Crear una colaboración más en formación que en salir simplemente a trabajar o a tener una vida mejor. Hay que hacer que la vida mejor se construya in Formación y luego situ. trabajo. Pero es un trabajo muy difícil por la precariedad que hay en el país, la inseguridad y demás. Hay un mínimo de edad que exiges para que puedan venir, ¿no? No pueden ser menores de edad. No, nosotros focalizamos la formación en formación profesional y formación universitaria. Eso requiere tener los estudios clásicos, básicos en Haití, con el sistema educativo Haití terminado. Porque aquí convalidan el bachillerato haitiano al modelo del COU, curso de orientación universitario, no al nivel. Y eso está muy bien estandarizado y te facilita acceder al menos a la universidad privada. Y una vez que tenemos algún estudiante aquí y quiere competir para entrar en la pública, tiene que hacer unos estudios complementarios para entrar en el sistema educativo y poder entrar en el concursar con los que entran en la universidad pública. Porque aquí hay la selectividad, de alguna manera, es un concurso claro, para hay que acceder tener buenas notas. a la universidad. Entonces, es una cosa, de momento, no estamos más en el sector privado, porque no se puede salir directamente de Haití y entrar en el sistema público. Y eso está vetado.
sobre todo para nosotros que no estamos en el grupo ibero. Ajá. O sea, los que están en el grupo iberoamericano tienen unas facilidades claro. brutales. Sí, porque el gobierno le interesa, dado que tenemos unos La misma lazos cultura, culturales. eso que nosotros no tenemos en la zona francófona. O sea, no quiero hablar más de Francia, No. pero creo que yo siempre digo, no se hubiera ido un poquito, hubiera sido otro cantar. Si hubiera sido como República Dominicana. Bueno, no quiero hablar más de los franceses, que los admiro. Que tengo sangre francesa en mi cuerpo, como los Sí. italianos, hay una mezcla de todo. Sí. Bueno, Pero todos tienen yo lo que defectos veo en y España, virtudes. desde luego, creo que necesitamos tener más relación con España. Cultura, de desarrollo. Necesitamos. Creo que el español nos entendería mejor que otros. Has hablado con la embajada, me imagino, con el cónsul, Sí, te has reunido con ellos. están al tanto de lo que hacemos. Incluso los niveles más altos de Haití saben lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo aquí, porque siempre me han considerado como un compatriota o sea, me han puesto Eres un líder positivo. me han dado ¿no? cierta Líder de relevancia Sí, que constructivo. agradezco. Y quiero Constructivo. aprovechar todo esto, toda esta notoriedad para trabajar. Entonces, el segundo campo en el que estoy ahora es en la política. Aquí represento un grupo... Esto te lo ha mandado tu padre. Desde que Sí, falleció, tiene- estoy segura que esto No, te lo ha mandado es que tu me ha- padre. Me ha te juro, llegado, pero me ha llegado encanta. aquí, o sea, el contacto se ha establecido desde aquí, ¿vale? Desde aquí. Un amigo le comento que me gustaría volver a la política y me dice, habla con fulano que tiene responsabilidad política en España, y me recibe el amigo de mi amigo, que ya nos habíamos visto en una cosa hace años, y me da un contacto de Haití. Dice, nosotros trabajamos con ese grupo, y llamo a esa persona. Precisamente 2 semanas después venía esa persona de Haití, venía a participar en un congreso aquí en España, nos quedamos, Y todo se va tejiendo, ¿no? y después de un tiempo, pues me hace representante internacional del partido. Yo represento a este consorcio de partidos políticos en España, en Europa, pero con base en Vienes España. llegando de Francia. ¿Qué fuiste a hacer allí? Vengo de Francia ahora, fui a representar el partido a un congreso, justo, en un congreso de partido que tiene una vinculación ideológica con el grupo que represento. Es un poco para ver, porque dependemos mucho de Francia, Sí. por haber sido colonia Por haber sido francesa, colonia, claro. y el movimiento político en Haití en general depende mucho de Francia. No hay casi nada con España. Con Estados Unidos no hay realmente vínculos en términos de filosofía política. ¿Y no sería más fácil, perdón que interrumpa, que estas personas las llevaras a Francia, tus compatriotas, como porque ahí es Bueno, todo más yo- fácil, valga la sí, redundancia, porque en nosotros- España no ha sido colonia, ¿no? O Pero No, a él le gusta el modelo de aquí. no ha funcionado, no ha funcionado la relación desarrollo de Haití con la inmigración en Francia. pero imagino No, que en Francia hay inmigrantes haitianos, ¿no? No hay Hay- tantos. hay- ¿no? hay. Pero yo creo que hay más en Estados Unidos. Hay más en Canadá. Sí, pero es otro tipo de inmigración. En Chile también han llegado. O sea, la migración haitiana está muy segmentada. Dependiendo de dónde esté, y tú puedes decir, esas son las características. A mi modo de entender, y yo he hecho un programa en mi agencia, a veces hago cosas de estas, sobre el fracaso de la inmigración haitiana en Estados Unidos. Pero ahora con Trump es imposible, pero antes Bueno, es así, ¿no? En general, En porque general. ha Pero sido... porque no aportan al país, no devuelven al país lo han que ellos aportado han dinero ido. y han aportado un Y modelo, trabajo, que ha trabajo. perjudicado a nuestro país, porque se ha generado en Haití, como Estados Unidos es el capitalismo lo más brutal, todo el mundo gana la primera dinero, potencia mundial. pero ha supuesto una especie de ruptura en la concepción que veníamos trayendo de Haití, que era estudiar para poder
progresar. O sea, Bueno, la emancipación una cosa lleva a la se otra. hace mediante la formación. Entonces, ¿qué ha pasado con la inmigración en Estados Unidos? Los inmigrantes han mandado más dinero, o sea, se ha centrado más en el aspecto material que en el aspecto de progreso intelectual. Intelectual. Bueno, Mm. sí, porque yo he sido un socio. Mi marido está en el mundo del software y un amigo nuestro de toda la vida, o sea, desde que yo tengo 20 años. Su padre era profesor universitario en Montreal, haitiano. Y cuando él más o menos decidió que tenía un dinerito ahorrado, decidió que él volvía a ir a Haití a invertir. Desde Canadá bien. es otra inmigración. En los años 60, Haití mandaba profesores. O sea, Sí. Haití, los médicos de los años 60, grandes profesores de medicina, salieron de Haití. Mandamos profesores a África a enseñarles a hablar francés, a la literatura, o sea, profesores. Un país que prometía mucho la generación de la primera mitad del siglo XX. Fue una generación muy potente. No, muchos intelectuales, porque todo el mundo mira a Haití Claro. como pobreza siempre, ¿no? No, es Pero que también hay Haití gente ha dado, muy interesante. grandes, preparada. grandes intelectuales que no Claro, se claro. habla, pero bueno, estamos en España normal porque no hay ninguna confluencia Con- cultural sí, normal, sí. pero en Francia se conoce más. Acaban de dar una sede a un haitiano en la Academia Francesa, Mira qué bien. pero ese está en Canadá. O sea, Canadá, la inmigración haitiana es una inmigración más culta Sí. y que es más propensa a contribuir en el desarrollo de Haití en términos de concepción intelectual del desarrollo. Los americanos, como son, ¿no? Pues son un poco la fuerza, el pragmatismo, que no tenemos todavía en Haití. No tenemos. Este modelo no. Es que, claro, desarrollar un país no es simplemente la implementación de un modelo de desarrollo. Y tiene que ir a Una la par transformación con la cultural. cultura, con la idiosincrasia. O sea, Economía, todo. hay que entrar en el meollo del pueblo para poder transformarlo. Si no, es un parche. Nos quedan 4 minutos. Qué pena. Qué Muy terrible. poco tiempo. De ¿no? verdad es que siempre Todavía se no nos- hemos hablado ni la mitad de lo que teníamos. Vas a tener que venir en otro programa a hablar de la tesis, tu tesis de teología, ¿no? Bueno, vale. Eso Hay lo de hay menos. tanto que Yo hablar. veo que nos está incitando a que en su país y en estos proyectos que está animando, que está proponiendo ahora, que necesita ayuda para ir a hacer más trabajo solidario. Sí, efectivamente, Marga. Necesito que formes parte de que hagas un sacrificio de entrar en la doctrina política sí. del grupo que represento, porque creo que Es que es los una gran cambios, líder también, la ¿eh? política, Marga. si no sirve para cambiar, no sirve para nada. Tiene que cambiar no solamente la vida de Para la gente, ayudar. sino también transformar nuestra manera de ver el mundo, de vivir en el mundo. Haití necesita, solamente la política puede resolver los Con problemas bien de común Haití. siempre, bien común, El ¿no? bien común. Como Ese primera concepto cosa. en Haití se entiende perfectamente Es que es muy sin caer en el fundamental. comunismo. Gubi, Fundamental. ¿y de qué manera Bien común. lo tuyo ahora nos puede ayudar aquí? ¿Qué puedo aportar localmente también? Primero, Porque formar, como ya te he dicho, yo formar ahora ese me grupo, interesa ayudar exacto. aquí también. supuesto. os necesito para montar lo que es la estructura de esta representatividad. Yo soy representante de un partido. Yo no tengo ni idea de cómo se hace esto, pero siento que puedo hacer grandes cosas y estoy dispuesto a intentarlo. Creo que tengo que montar una infraestructura. Y a partir de la infraestructura tiene que responder a las cosas, las ideas, los proyectos, los canales que veo que necesito para hacer que el modelo educativo español tenga un impacto en el modelo educativo haitiano y que luego lleve al desarrollo de cada rincón del país, de cada persona. Entonces necesito un equipo. Y vosotras estáis, me permito... Gran comunicadora, me- nuestra amiga Carolina aquí. Bueno, voy con Carolina a hablar con alguien para que nos eche una mano. Bueno, vosotras dos ya, yo me quedo Bueno, fuera. es que nosotras me quedo somos fuera entre gestoras. Hacemos una llamada y listo. Ya está. Ya, Bubi, lo tienes, ¿no? Movemos de un lado por Lo aquí. vais Pero eso es para apartamos bien. por ahí.
Eso es para Eso bien. no es Habrá que... Eso es para ayudar. ¿Cómo te pueden ayudar? Además de Marga, además de yo. Pues gente que colabore. Persona que te está escuchando. Eso ¿Qué- también ¿Cómo te pueden contactar? va a requerir una ayuda económica que realmente, sinceramente, no sé cómo todavía hacerlo, pero siento que... ¿Cómo para te pueden montar la contactar, Bubi? Pues mi teléfono, si se puede dar, o mi correo electrónico. Bubi, Jack, WOOBYJACQ de queso, U de Uruguay, España, S Sevilla, @gmail.com. ahí está tu nombre y tu apellido. Bubijack, Jack. o si entran Gmail.com, Gmail. Exacto. Perfecto. Estamos en las redes Mira, nos sociales. están diciendo que hay que despedir. Qué Muchas pena. gracias, don Javier, nuestro equipo técnico. Para otro día más. Y Gracias. bueno, y lo dejamos pendiente para otro Gracias, capítulo María. que hay que seguir. No, se nos pasa el tiempo volando, pero ha sido un placer, un honor. Muchas gracias por venir a ambos y nos vemos en otra oportunidad muy pronto. Gracias. Hemos estado hablando de solidaridad, de ayuda social y esto tiene para largo, así que hay que hacer muchas cosas. No se olviden de ayudar siempre al prójimo, en lo que sea, ¿no? Muy bien, Sí, Caro. así es. Hasta el próximo domingo. Gracias, Capital Radio, gracias, Radio Agricultura. En Agricultura fue Entre Chile, España y el Mundo, con la periodista y fotógrafa Carolina Zúñiga. Producción Tamara Molina.